Buenas noches con todos. Como parte de nuestro programa, tenemos como última conferencia magistral del día la conferencia a cargo del doctor Heiner Guío. El doctor Heiner Guío es médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Tohoku, Japón, y un postdoctorado en el Imperial College de Londres, Inglaterra. Ha recibido diversos cursos de certificación en el área de genética y genómica médica en el Departamento de Genómica del Instituto Nacional de los Estados Unidos, así como también ha formado parte del staff de investigadores del Instituto Nacional de Salud del Perú. Posee además una gran cantidad de publicaciones, más de 80 publicaciones en el área de biología molecular, genética, y dentro de sus principales logros está el haber identificado nuevos marcadores inmunológicos y genéticos en infección por Mycobacterium tuberculosis, así como también la identificación de nuevas variaciones genéticas en el genoma de poblaciones nativas y mestizas en el Perú. En esta oportunidad, entonces, el doctor Guío nos va a presentar su conferencia con el título Diversidad genética en la medicina de precisión. Muy buenas noches, grato de estar por primera vez en este auditorio y gracias por la invitación al comité organizador, como también muy grato de compartir. Sé que han tenido una jornada muy larga hoy día y voy a tratar de no solamente ser explícito, sino de ser bastante amigable con los hallazgos que hemos encontrado. La mayoría, el 90% de lo que voy a presentar son hallazgos nuestros, y que muchos de los profesionales que han colaborado también en este proyecto pertenecen a esta universidad y a esta facultad, y la verdad que estoy muy grato de trabajar todavía con alguno de ellos y la importante formación que tienen. Así que la genómica es algo que definitivamente se nos viene. Aquí en Perú todavía no estamos dando la importancia de estos hallazgos en la parte médica, pero ya en otros países ya está siendo parte del diagnóstico, del pronóstico de cómo va a ir la enfermedad y también de la elección del tratamiento. Soy director médico del Centro de Investigaciones en Biomedic y también investigador docentes en algunas entidades académicas. Como ustedes pueden ver, aquí tomé 2 publicaciones de la revista Nature en un término de 10 años de diferencia. Y como ustedes pueden ver, esto es el número de genomas secuenciados a nivel global. Y como pueden ver, la parte de amerindia, ¿no?, la parte roja, es menos se está secuenciando, lo cual significa que la mayor cantidad de poblaciones son europeas, africanas, asiáticas, pero la población amerindia son casi mínima, y miren, estos 10 años no se ha hecho mucho. Ahora, se está incrementando el número de genómicas. Esto es lo que se espera más o menos para el 2025. Miren, el incremento del número de genomas. Al inicio, cada genoma costaba cerca de $1 billón, muy caro.
Ahora lo podemos conseguir por $3.000, $4.000 el secuenciamiento genómico. Pero miren estas estrategias que está utilizando China. China ya está secuenciando genomas por enfermedad, por cáncer, inmunología, por diagnóstico prenatal, neurología, microbiología. Ya no se está secuenciando solamente a poblaciones, sino a pacientes por enfermedad. Este cuadro es muy interesante también, porque miren, para el año 2100, cómo la población asiática va a disminuir, la población africana va a aumentar, la población europea va a disminuir significativamente de 22% a 6%, la población latinoamericana se va a mantener. Pero lo que estamos secuenciando actualmente, miren, la mayoría pertenece a población europea, una población que va a disminuir en cantidad. ¿Y cuánto estamos en población asiática? Y miren lo que queda de los latinoamericanos, lo cual significa que cuando más necesitemos en el futuro hacer el diagnóstico con herramientas genéticas, no vamos a disponer de suficientes secuencias genómicas secuenciadas. Esto nos hace llevar a que definitivamente tenemos que poner atención a promover estudios de genética y genómica de poblaciones y también por enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya hace más o menos 10 años estableció un programa de genética humana. Después migró a una iniciativa en genómica y salud pública. Ahora ya tiene un programa de genómica humana y salud global y tiene una portada dentro de la página web de la Organización Mundial de la Salud, donde favorece estos estudios de genómica en poblaciones, no solamente de recursos limitados, sino de experiencia limitada. Y también, como parte de ello, ha sacado un brochure para donde se instruye a los investigadores acerca de la implementación, las colaboraciones, los asuntos éticos, legales, y cómo esto debería ser trasladada de la parte de investigación a la parte médica. O sea, ya definitivamente la Organización Mundial de la Salud sabe que va a ser una necesidad los estudios genómicos en el futuro. Pero vayamos ya un poco más a contextualizar de cómo utilizar estos datos. De los estudios genómicos de las poblaciones que se han realizado, se han encontrado patrones de referencia. Y de esos patrones de referencia ya se han visto cuáles son las inversiones, deleciones, inserciones, y eso se ha establecido cuál es lo más frecuente en cada población. Y en base a eso se ha buscado lo que es la relación con la ancestría o susceptibilidad genética a determinadas enfermedades dependiendo el tipo de continente. Ahora, cuando hablamos de ancestría, miren la parte de Norteamérica, América Central, América del Sur y Antillas. ¿Cuál es el componente nativo que nosotros tenemos? El componente nativo es la parte azul. Y como pueden ver, en la parte de América del Sur, la cual dentro de América Latina es la que menos ha aportado de secuencias genómicas, se ve que tiene más componente nativo. Los primeros países que han secuenciado han sido Estados Unidos, Europa, población caucásica. Y las variantes genéticas que se han identificado, las secuencias que se han identificado, se han hecho en base a estos primeros hallazgos en esta población. Pero si se dan cuenta en las rutas migratorias, cuando hemos llegado a la parte de Latinoamérica, hemos sido los últimos en la escala migratoria. Entonces tenemos secuencias genéticas que todavía no han sido identificadas y probablemente muchas de ellas van a dar la parte de susceptibilidad o resistencia para desarrollar una enfermedad, y eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en los próximos años. Y básicamente estas frecuencias van a ser tanto en frecuencia de alelo, que son más comunes, ¿no? Y las que son muy raras. Las que son muy raras generalmente van a ser las que terminan en las secuencias mendelianas, ¿no? Que se van a hacer hereditarias. Ahora, cuando nosotros vamos a determinar una secuencia genética y esa secuencia va a estar asociada, tomo un grupo, este va a ser un control y esto va a ser un grupo que tiene la enfermedad, ¿ok? Y esa secuencia va a estar más frecuente en los que tienen la enfermedad,
vamos a catalogarlas en patogénicas, casi patogénicas, de significado incierto. ¿Okay? Son patogénicas porque se encuentran en la mayor parte de los pacientes que desarrollan la enfermedad en una población. Pero recuerden que esto es dinámico, esto se ha hecho en las primeras poblaciones caucásicas y no necesariamente se debe reproducir en una población asiática o en una población latinoamericana. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que les doy de esta charla? Primero, que las variaciones genéticas, estas son por el American College of Medical Genetics and Genomics, esto es variable. Una secuencia patogénica puede llegar a ser casi patogénica o de significado incierto, y esto va a depender de que el número de pacientes se vayan haciendo y vayan incrementando. Se recuerda que esto ha sido catalogado por el número de pacientes en estudios de investigación. Si esto aumenta, puede pasar, inclusive hay variantes de significado incierto y pueden ser fuertes. Entonces, el primer consejo es: cuando ustedes se hacen un test genético, deben repetirlo en 5 años, porque estos resultados es hasta el día de hoy, usando la base de datos del día de hoy, pero esto puede cambiar en 5 años. Así que lo que ustedes reciben de resultados de un estudio genético podría cambiar en 5 años. Si en 5 años no cambia, entonces probablemente son las secuencias genéticas que se tienen para el paciente. Al día de hoy, básicamente estamos dando, después de ver una historia clínica, estudios bioquímicos, de cultivos, estamos dando tratamientos estándares, correcto. Pero ya esto en algunos años, es más, al día de hoy, ya se puede establecer estudios genéticos para identificar no solamente qué tratamiento va a ser el más adecuado, sino la concentración de drogas de acuerdo al metabolismo que va a tener ese paciente. En un estudio que hemos hecho aquí en Perú, en el área de tuberculosis, hemos encontrado que la isoniazida en los pacientes con tuberculosis sería la primera causante de tener todos los trastornos metabólicos, y la rifampicina se metaboliza rápidamente en los pacientes peruanos, lo cual significa que debemos incrementar la concentración de droga de rifampicina. ¿Qué pasa si no se aumenta esta concentración? Pues crea resistencia, porque se está dando por como una concentración disminuida, ¿no? Entonces, esa es la principal causa de la monoresistencia en Perú a la rifampicina, con estudios de hace 5 o 10 años, y eso lo hemos corroborado en nuestros estudios. Eso es en el área de farmacogenética. Con estos estudios ya podríamos elegir la droga y la concentración. Esto ya lo están usando en Japón hace 5 años para pacientes de tuberculosis. Y aquí, que tenemos alta incidencia, todavía no estamos poniendo atención y usando estos conceptos. Ahora, ¿qué parte de todo el ADN le vamos a poner atención? Solamente al 2%, que es la parte codificante. Todo lo que vamos a secuenciar es la parte codificante. Lo demás del ADN son regiones intrónicas, o de regiones que enlazan las regiones codificantes. Aún así, todavía tenemos una gran alta información que descubrir, ¿no? Entonces seguimos descifrando toda esta información, ¿no? El estudio que empezamos aquí en Perú con el Instituto Nacional de Salud, hace ya 10, 12 años hemos generado una cantidad inmensa de datos, y creo que en 20, 30 años vamos a terminar de analizar eso si seguimos como estamos, ¿no? Básicamente, en el día a día, lo que descubrimos en el área genética es como este chorro de agua que tenemos aquí, pero lo que nos queda es toda esta información en el ADN por descubrir. Por el momento sabemos que la información está en los exones y no en los intrones, pero ¿ustedes creen que la evolución humana y esos 2.5 millones de evolución no van a tener una significancia en esas regiones que todavía no lo hayamos identificado? Puede ser. Como ustedes ahora saben que el microRNA se está estudiando en gran medida. El microRNA es el que regula el paso de RNA a proteínas, pero antes no se le daba mucha atención, hasta que un investigador guardó todos los microRNAs y finalmente relacionó las proteínas, la cantidad de proteínas y de microRNA, y ahora la atención es de los microRNAs. Así que
El segundo consejo que les doy ahora es que cualquier estudio de genética que estudie, guarden todas las muestras. ¿Okay? Sé que es muy caro hacer estos estudios de investigación, pero empiecen colectando muestras con un buen protocolo de investigación y después haciendo colaboración como nosotros lo empezamos a hacer, y poco a poco van a ir generando su línea de investigación y datos. Ahora, no todo está, todo el fenotipo de una persona, y cuando hablamos fenotipo no solamente son las características físicas que tiene la persona, sino a la enfermedad. Hay un fenotipo de diabetes, un fenotipo de hipertensión arterial. También influyen los factores ambientales. Todas estas personas que ven acá son gemelos, o sea, han tenido la carga genética idéntica. Y ahí se separaron a los 15, 16 años a lugares geográficos con diferente alimentación, diferente estilo de vida, diferente calidad de salud. Y como pueden ver, los buscan después de sus 50 años, 55 años, y pareciera que fueran diferentes. Entonces ellos han estado expuestos a diferente contaminación, alimentación, carcinógenos, infecciones, ejercicio y salida de fumar. Algunas de ellas han desarrollado cáncer de mama a los 45 años. Y aquí se les ve a los 60 años y la hermana gemela no ha desarrollado cáncer de mama. Yo creo que esta es una fuerte evidencia de que los factores ambientales también modulan la expresión genética. ¿Okay? Entonces, este estudio demuestra que también es importante no solamente estudiar la genética, la secuencia, sino la epigenética, que es el lugar donde estos factores ambientales tienen efecto en el ADN, a nivel de metilación o etilación. Y Perú no deja de ser un país dividido con 3 regiones, donde tiene características fenotípicas diferentes, pero también tiene la población diferente, tiene la alimentación es diferente en la costa, a predominio de pescado o arroz, en el andino de carbohidratos y en la selva también de productos silvestres y de río. Las contaminaciones son diferentes en cada uno de ellos, el uso de preservantes es diferente en uno de ellos, el acceso a salud es diferente en ellos, los tratamientos que se tienen para ellos también son diferentes, entonces las condiciones ambientales son diferentes. Entonces, si en el slide anterior donde vimos el efecto ambiental que tiene en el ser humano, miren las condiciones en Perú, cómo modularía la expresión genética del peruano. ¿Okay? Sin embargo, y damos tratamiento a todos por igual, pero eso en algún momento cambiará y es parte de la medicina de precisión y la medicina personalizada. Estamos haciendo también estudios de investigación para evaluar el efecto